hay asentimiento, pasamos al cuarto intermedio. La Patagonia Rebelde, 1921. Los peones rurales de Santa Cruz se levantan en huelga pidiendo mejoras de trabajo. Ganaban tan poco. Los estancieros ingleses le piden a Irigoyen que mande al ejército para reprimir. 1500 peones rurales fusilados. Falcón Grande, don José Font, al ser fusilado gritó: así no se mata un criollo. Ahí están las tumbas masivas. Pero el recuerdo queda para siempre. La Patagonia rebelde. La Patagonia rebelde. La Patagonia rebelde. Isabel Soto, hija de Antonio Soto, quien, bueno, quedará en las páginas de la historia de nuestra Patagonia como uno de los referentes de aquellas huelgas de 1921 que determinaron, bueno, una inflexión en la historia, porque fue uno de los primeros hechos de fusilamiento de obreros aquí en la provincia de Santa Cruz. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, María, gusto de saludarte. Muy bien, gracias. Bueno, hija de un personaje que ha quedado en la historia, pero ¿cómo llega usted a ponerse en contacto con esa historia? Bueno, la verdad es que tremenda responsabilidad ser la hija del gallego Soto. Yo llego gracias a Osvaldo Bayer a conocer la historia, porque mi padre nunca habló de su participación en las huelgas, ni conmigo, ni con sus amigos, ni tenía amigos periodistas, escritores, no, nunca contó nada. La verdad que para todos fue una sorpresa cuando Osvaldo Bayer se presenta en la casa de mi madre contándonos la historia. Yo creo que mi mamá algo de haber sabido, ¿no? Pero nunca me había dicho nada. Yo tenía en ese entonces 21 años cuando Osvaldo llega a mí y la verdad es que al principio no le creí. Pero cuando se presenta el segundo día, ya con una reunión más formal y yo dijera un poco la historia, claro, empiezo a entender a mi padre desde otro punto de vista, desde el punto de vista del hombre que siempre me había inculcado valores de justicia, de igualdad, de amor al prójimo, de defender los derechos humanos, lo llamamos ahora, pero de defender los derechos tuyos y de tus pares, de tal suerte que sí, y gracias a Osvaldo Valle yo tengo historia, y gracias a Osvaldo Valle tuve una familia. Así que el cariño y el amor que me unió a mí con Osvaldo, y bueno, ahora con sus hijos, es muy grande, muy grande. ¿Qué pudo reconstruir o qué pudo tomar de esa historia, conocer, interiorizarse? Bueno, la verdad que lo más importante en ese momento fue saber que yo tenía hermanos. Que Osvaldo Bayer había encontrado una primera familia de mi padre que se inició el año 23 y que yo tenía 5 hermanos. De tal suerte que eso me golpeó, me costó asimilarlo, porque pensar por qué mi padre había abandonado esa familia. Y bueno, tenemos que pensar que estábamos hablando de la década de 1920, en que no era infrecuente que los hombres hicieran esto, de repente de tener, no sé, tanto como vías paralelas, porque la verdad que él nunca más se juntó con sus otros hijos, ni supo de ellos, de tal suerte que eso me impactó y yo demoré varios años en poder ubicar a mis hermanos y poder conversar con ellos y juntarnos, y la verdad que fue una historia muy bonita. Y también él me hizo comprender más, como te digo yo, a mi padre como ser humano, el por qué había sido como
¿Y por qué yo era también así tan revolucionaria, tan metida siempre en la presencia de los centros de alumnos y todo? Yo toda mi vida fui sindicalista, siempre, 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 siempre. Primero, como te digo, como dirigente estudiantil y después ya en los sindicatos de profesionales en los cuales toda mi vida en la salud participé. Así que está el ADN de aquel Gallego Soto que nosotros conocimos no solo por los libros, sino también por aquella película de Olivera que está basada en la historia de Bayer, ¿no? Sí, hermosa película. La verdad que yo tuve la suerte de participar en las grabaciones también en Río Gallegos de la película, todas las que se hicieron ahí, de tal suerte que conocía a Olivera, conocía a Brandoni, bueno, a todos los artistas que participaron en esa película. Inclusive pude darle, como decimos ahora, algunos tips a Brandoni de expresiones de mi padre, de no hablar y todo, porque mi papá nunca habló, tenía un tono absolutamente neutro. Él podía pasar por chileno, por paraguayo, argentino, daba lo mismo, no tenía ni un siseo de español ni nada, excepto que cuando se enojaba hablaba en gallego. Entonces ahí era cuando me hablaba en gallego, yo salía arrancando, porque sabía que se me venía. Pero conmigo las pagó todas, ¿ah? Porque yo fui muy revoltosa de niña, muy revoltosa siempre. ¿Cómo fue no solo en la película, sino después, el ver reflejado a su padre en ese personaje, ¿no? Ah, hermoso, hermoso. Yo la verdad que tuve la oportunidad de ver la película en un preestreno que se hizo en Buenos Aires en el Teatro Atlas y yo en aquella oportunidad acepté la invitación de Osvaldo Bayer y estuvimos inclusive en su casa los días que yo estuve en Buenos Aires. De tal suerte que para mí fue doblemente poder estar con el autor de los libros, convivir más con él y a su vez poder ver la película y poder ver los tomos que en ese momento existían, que eran dos al principio, reflejados en la película. Y la verdad es que después cuando tuvieron que salir al exilio y lograron ellos sacar la película, yo me enteré después como de 2 años que habían logrado sacar la película. Supe que Osvaldo se había tenido que salir hacia Alemania, pero no sabía que habían podido salvar la película. Es más, ganó el Oso de Plata en Berlín porque allá la estrenaron, ¿no? Así que la historia es muy larga con Osvaldo Valle, muy larga. Fueron muchísimos encuentros durante mi vida con él, afortunadamente. ¿Y cómo fue la historia de Isabel a partir de esa revelación, ¿no? Bueno, la verdad que mi historia no cambió porque como tú dices, el ADN está, lo veo ahora en mis hijos también, ya somos todos tremendamente partidarios de aquellos valores que Antonio me pudo inculcar. Y mi papá siempre fue un hombre muy adelantado a sus tiempos. De la partida yo siempre lo traté de tú, nunca de usted. Ya cosa que en aquel momento no se usaba prácticamente, a los padres se les trataba de usted. Nunca me segregaron de que los niños comían en una parte, los adultos en otra. Él toda la vida asistió, me iba a dejar al colegio, me iba a buscar al colegio, participaba en las reuniones de apoderados y era divertido porque yo estudié en un colegio de monjas, entonces era muy divertido entender que Antonio Soto de repente se sentaba al lado del obispo porque como hablaba italiano mi papá, entonces las monjitas le pedían que acompañara al obispo que no hablaba muy bien español, era muy divertido. Para mí, ahí fue súper divertido cuando conocí la historia, retroceder en el tiempo y ver todo lo que hizo mi papá por mí, ¿no? Y por mi mamá, por supuesto, porque él decía, y me vas a perdonar la expresión, pero así lo decía, me cago en Dios, eso no le hace mal a nadie.
¿ya? Que las monjitas fueran exigentes y todo, bueno. Pero cuando también entendí por qué cuando yo me quise cambiar de colegio, porque este era un colegio católico y yo quería estar en un colegio público, él me apoyó y él fue a hablar al liceo para que yo pudiera entrar y la verdad que hice prácticamente hice toda mi enseñanza media en un liceo público, porque yo necesitaba saber que esos pares eran distintos y que no existía, mira, pues yo te hablo de 12 años, 13 años. Lo que pasa es que mi papá, como yo creo que él sabía que su estadía a mi lado no iba a ser muy larga, de hecho fueron 16 años nomás, él a muy temprana edad me hizo comprender muchas cosas, me hizo leer mucho, me hizo saber quién era Emilio Recabarren, me hizo saber qué lo que era el comunismo, qué lo que era la Unión Soviética, qué existía, o sea, te digo, la verdad es que yo el año 73 no tuve problema, me allanaron mi casa 2 veces, sí, pero no fui detenida ni nada, únicamente porque tenía mis hijos muy chicos y no me había metido tanto en política, todavía. Entonces, bueno, mi vida indudable que cambió de aquel entonces, porque comprendí muchas cosas y me alegro de que así haya sido, porque también mis hijos están orgullosos de este abuelo y también comparten mis ideales, afortunadamente. ¿Qué pasa, Isabel, en Chile, que también estuvo bastante cerca de este conflicto aquí en Santa Cruz? Porque, bueno, acá no se habló durante muchos años, casi 80 o 90 años, que esta historia trató de ocultarse y que hoy, y gracias a Bayer justamente, hay muchos lugares que son hitos históricos, que hay recorridos históricos, que reconocemos aquel terrible episodio en una provincia que todavía no era provincia, que era territorio nacional. ¿Hay revisionismo de esto en Chile? ¿Se toma parte de esta historia? Se toma en el sur de Chile solamente, ¿ya? La Universidad de los Lagos, en Valdivia, en Chiloé, que también está muy cerca de las fronteras, entonces es donde existe frontera cercana, la historia pasa, la historia llega, y hay profesores que se encargan afortunadamente de hacerlo. Inclusive hay un libro del que ustedes ya deben conocer, del señor Mancilla, que es la historia de los chilotes en la Patagonia rebelde. Claro. ¿Ya? Claro, y él es un profesor de matemática, o sea, ni siquiera es, pero la historia le llegó y él empezó a mover el piso con los académicos de la Universidad de los Lagos en el sur, y bueno, ahora están en la parada de poder hacer, yo creo que con este gobierno se va a lograr, de poder hacer un monumento en Chiloé, ¿ya? Donde se recuerde a todos estos obreros que murieron anónimamente, porque nadie sabe quiénes eran en realidad. La gente venía de Chiloé a trabajar a Argentina y no regresaban, entonces sus familiares no sabían si habían muerto, si estaban vivos, si se habían escapado, no sabían qué había pasado, ¿ya? Pero de Santiago de Chile, poco. Hay 2 o 3 grupos de gente joven que están en contacto conmigo y que están postulando a un fondo de arte para poder hacer alguna cosa en homenaje a toda esta historia. Pero la verdad es que se habla poco. Ahora, siempre los partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, tratan los días 1 de mayo o para algunas fiestas especiales de tomar la historia, me invitan a programas radiales y todo, pero en la prensa local, en un diario, en la prensa austral, ha salido la historia de, de los hechos de la Patagonia, gracias a la Universidad de Magallanes, ¿ya? A los profesores de historia de la Universidad de Magallanes.
ellos han sido, como viste, salió en 3 etapas de un día domingo, ya que el diario del día domingo cambia de nombre, se llama el Magallanes, pero es el mismo, ¿ya? Y bueno, ahí salieron las publicaciones, pero es muy poco conocida la historia en Chile en general. Claro, tengamos en cuenta que hablamos de una época en la que, como usted decía, muchos trabajadores de Chile venían a trabajar a los campos aquí en Argentina, y también muchos de los dueños de la tierra en la Argentina y en Chile eran los mismos. Exactamente, son los mismos y siguen siendo los mismos. Aquí todavía tenemos estancias en los Menéndez y eso, o sea, sí. Y mira, lo único bueno es que con el estallido social se sacó el monumento a Menéndez de la Plaza de Armas de Punta Arenas. Entonces, eso yo creo que fue un logro de los estudiantes de la universidad. El estallido social se dio en todo Chile, ¿ya? Y aquí se sacaron esos símbolos que estaban ahí poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Pero, bueno, es lo que pasaba, es tristísimo, a mí me apena muchísimo. Yo cuando hablo con el señor Mancilla, que te digo que es el hombre que está tratando de encontrar familiares de aquellas personas que estuvieron y pueden haber muerto en esta ancianita o en otra parte de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Me emociono mucho, para mí es muy triste porque yo lloro cada vez que veo la película y la habré visto 20 veces. Es fuerte, ¿no? Es fuerte que además saber que un gobierno democrático haya tenido esa determinación con huelguistas, con trabajadores rurales, que por otra parte fueron, por lo menos en Argentina, el único levantamiento de peones rurales que se conoce, digamos, por este tema. Más allá de la forestal y algunas otras empresas que eran casi dueñas de provincias en el norte de la Argentina. Pero en el sur y en muchas regiones del país, con tantos trabajadores rurales, el hecho de Santa Cruz fue histórico y fue único, no se repitió. Exactamente, no se repitió, afortunadamente no se repitió, José María, afortunadamente, porque hubiera sido espantoso. Yo pienso de que, mira, 80 años estuvo tapado esto y pasaron gobiernos democráticos y pasaron también acá en Chile y nadie hizo nada. Ponte tú, acá en Chile se dio una cosa similar y terrible en las salitreras en el norte de Chile. Y es por eso que yo entiendo, la masacre de Santa María fue terrible. Ahora, yo entiendo por qué mi papá se casa en Valparaíso el año 22, 23, y se va de inmediato a las salitreras, porque allá estaban los conflictos. Entonces yo creo que se va como asesor de esta gente que estaba con problemas allá, porque mi hermana mayor nace en una oficina salitrera, ¿ya? En Santa Marta. Y de hecho, mi hermana mayor, que tenía 10 años cuando mi padre se viene a la Patagonia, ella cuenta que se cambiaban de casa continuamente, que iba gente a su casa, que hablaban, que conversaban, mi papá tenía reunión y todo, pero estaban 2 o 3 meses en una casa, o sea, lo persiguieron en Chile igual lo persiguieron, ¿ya? Y yo creo que por eso deja a su familia y se viene al sur, suponemos que se viene a Río Grande, porque él escribe la única carta que tenía mi hermana y que está en este momento en el Museo de la Confederación Gallega en Buenos Aires, porque yo doné todo lo que tenía de mi papá y entre ellos esa carta, que era importantísima, está fechada en Río Grande. La data es de Río Grande. Entonces él se viene a la isla
y después llega ahí bueno, vuelve, tú sabes que vuelve a Río Gallego, no pasa nada, Claro, y después bueno, vuelve Punta a Arenas. Puerto Natales. Y en Puerto Natales sigue siendo asesor del movimiento obrero chileno. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y ojalá que no solo esta historia, sino muchas otras historias, que puedan salir a la luz y se puedan difundir. Porque vivimos en una Latinoamérica con un pasado bastante común, digamos, muy entrelazado, con historias similares, con procesos históricos, con interrupciones de gobiernos democráticos que también son similares, y la lucha, como se dice, es una, ¿no? Exactamente. Y muy tortuoso, o sea, ha sido realmente tortuoso. Pero a mí me alegra y yo les agradezco en el alma que ustedes sigan difundiendo esta historia, porque yo creo que no solamente había que conmemorar los 100 años, hay que seguir adelante. Y a mí me da mucho gusto ver que estas mesas por la huelga siguen funcionando, de que me siguen invitando. Sí, yo estoy muy contenta con eso y agradezco el poder estar todavía en condiciones de poder ser útil, ¿no? Para mantener la historia. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Por 1500 caídos vayan mis coplas al cielo, y las recoja el maestro como un rezo a los obreros, que en la lucha por sus derechos sembraron los campos nuestros, con su vida y con sus huesos por un mandato siniestro. Que se rompan los silencios por los tiempos de los tiempos, y se sepa a los cuatro vientos del crimen de esos obreros, que no tuvieron justicia ni el perdón del fusilero, que a fuerza de sangre y fuego vistió a Santa Cruz de duelo. La noche tendió su manto, rompió la jornada el rito, y el campo quedó dormido con un silencio infinito, con un silencio infinito. Fue allá por el 21, Santa Cruz fue camposanto, las aves enmudecieron y no se escuchó su canto, y no se escuchó su canto. Bravos peones rurales que nuestros campos poblaron, los del poder no escucharon y a Varela les mandaron, y a Varela les mandaron. Solo pedían justicia, trabajo y salario digno. Los de la liga opinaron y el corazón le apuntaron, y ahí nomás los fusilaron. En vano fue su proclama de principios libertarios, sus derechos les negaron por no aumentar su salario, por no aumentar su salario. Andan penando sus almas, el Anita y la Primera, por vegas y cañadones, los mártires de esta tierra, los mártires de esta tierra. El viento me dio sus fuerzas para contar la verdad. Hoy nadie debe